Buenas tardes, soy Diego Segovia, portavoz de Más Madrid Alcorcón, y ella es mi compañera, también portavoz de Más Madrid Alcorcón, Trinidad Castillo, y venimos a entrevistar y a conocer y comprender un poquito más la situación de la cultura y del arte en Madrid, en la Comunidad de Madrid, con nuestros tres compañeros de ADAM, Rafael Peñalver, Iván Miedo y Nieves Correa. Así que vamos a empezar a preguntarlos porque sobre todo lo que queremos es que nos cuenten ellos. Nieves, buenas tardes, ¿qué Buenas tal? tardes. Lo primero es, ¿nos puedes explicar brevemente qué es la asociación sindical ABAM? Pues ABAN, como bien has dicho, es una asociación sindical, es decir, es una asociación profesional que representa a los artistas de la Comunidad de Madrid. Desde ABAN lo que intentamos es defender los derechos en diferentes situaciones de los artistas. Es una asociación que se fundó en el año 2003 por la unión de dos asociaciones que ya había anteriormente, la APM, que se fundó en los años 70, y AMABI, que se fundó en 1996. De esa unión, que en aquel momento englobaba casi a 900 artistas, pues salió muy reforzada esta asociación y ha ido transitando durante el tiempo con diferentes reivindicaciones. En una primera parte quizá fue muy importante el tejido, fomentar el tejido tanto asociativo como el tejido de exhibición en la Comunidad de Madrid, y poco a poco hemos ido trabajando en la reivindicación de cuestiones más de índole política, de representación a nivel institucional y de defender los derechos de los artistas en este contexto concreto. ¿Qué iniciativas habéis tomado para defender los derechos de los artistas? Nosotros estamos en todos los consejos de cultura, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid, como en representación de los artistas. También formamos parte de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales del Estado, la Unión, y a través de esa unión estamos representados en el Ministerio de Cultura y a nivel estatal. Entonces, a través de esos órganos, lo que intentamos es que se reconozcan determinados derechos y determinadas necesidades de los artistas, y también fomentar el asociacionismo y de alguna manera crear ese tejido para que se desarrolle la creación en nuestra comunidad. Otra pregunta, ¿qué relación tenéis con otras plataformas culturales o con la administración cultural? Es decir, ya sea local, autonómica, nacional. Sí, pues como te he comentado, estamos con los consejos de cultura tanto a nivel de la comunidad como del ayuntamiento, y a nivel estatal a través de la unión en estas plataformas de relación con el gobierno central. Y eso es lo que nos posibilita de alguna manera que nuestra labor tenga un reflejo en las políticas culturales, que bueno, ya nos hablará Rafael, que tampoco es tanto, que cuesta mucho trabajo, sobre todo ahora, y con los representantes políticos que tenemos tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, hacernos oír, pero nuestra misión sería hacernos oír fehacientemente para que nos tengan en cuenta también en esa definición y en ese desarrollo de las políticas culturales de la comunidad y del ayuntamiento, que hasta ahora mismo no se nos está teniendo en cuenta y se están haciendo unas políticas desde arriba. Muchísimas gracias. A Ahora voy a ti. pasar a seguir con la entrevista con mi compañero Iván, que además de ser miembro de ABAM, artista, es también compañero de Más Madrid Alcorcón. Gracias a él hemos podido hacer esta entrevista y poder conocer de mano de la gente que conocéis y que comprendéis este mundo cuáles son vuestras dificultades. Y voy a empezar por esa misma pregunta. ¿Cuáles son las dificultades que has tenido como artista desde que comenzaste? Porque me parece muy interesante y además creo que a toda la gente que vea la entrevista le va a poder servir. Sí, bueno, muchas gracias Diego y a Más Madrid pues por darnos este altavoz y esta manera de darnos a conocer los problemas que tenemos los artistas. Yo voy a hablar un poco de mi experiencia personal, pero al final creo que esto se repite en más compañeros. Desde el primer momento que tú tomas la decisión de ser artista,
Un problema que para mí es muy básico es incluso tener un espacio para trabajar. El hecho de que tú te planteas, por ejemplo, quiero ser escultor, o quiero ser pintor, o quiero trabajar un formato mediano grande. Simplemente el hecho de plantearte eso ya te surge una necesidad, que es ¿dónde hago este trabajo? Bien puedes contar con ello, pero hay muchas personas que no lo tienen. Y esa decisión desde ese momento te condiciona. Ese para mí sí que fue un problema al principio del todo, que tuve que gestionarlo como buenamente pude. Una vez que consigues, o que dices, bueno, vale, ya me voy a poner a producir, ya tengo mis estudios y tengo unas ciertas inquietudes, quiero dar a conocer mi arte. Una vez que has trabajado una serie de obras, dices, pues bueno, lo normal es que lo quieres exponer, ¿no? Quieres encontrar tu público. Y ahí ocurre que te encuentras con una realidad que de primera desconoces, porque hay una serie de galerías privadas a las que aparentemente son inaccesibles, además hay muy poquitas. Si no tienes la suerte de contar con el respaldo de una galería privada, hay otras vías para exponer, como puede ser pues, una sala en alquiler, que te dan ese servicio, o puedes ir por la opción pública en donde pues, administraciones, ayuntamientos o instituciones te ceden la sala gratuitamente. Aquí hay un problema que lo que a mí me pasó es que al final tú tienes que organizar todo. No solamente trabajas en tu arte, sino además te tienes que encargar de la logística. Si tienes que exponer en Barcelona porque te surge una oportunidad, te tienes que encargar del transporte, te tienes que encargar del montaje muchas veces. Con lo carísimo que es y con lo carísimo. Y ya en el transporte no hablamos de temas de seguros. Normalmente las primeras veces la opción más rápida es ir tú con tu furgoneta alquilada o con tu vehículo propio y llegar allí, porque luego el enviar 30 obras a una ciudad, es muy caro. Y aparte los seguros de una obra que no son iguales a los seguros de una mensajería normal. Lo tienes que organizar, o sea, lo tienes que montar, incluso a veces te tienes que encargar de abrir la sala y de estar en la sala. Todo eso si no lo contratas. Aquí te encuentras un poco en una encrucijada, porque al final, después de todo el trabajo que tienes, cuando consigues ya tener la exposición dispuesta, dices, ¿me sale rentable? Porque todos los gastos que asumes o que has invertido tu tiempo, luego van a repercutir. Ya no hablamos de las ventas. Si en una exposición se te da bien, vendes 5 o 6 obras a un precio, pues te voy a decir normal, entre 1.000 y 2.000 euros, tú luego de ahí también tienes que descontar una serie de gastos, que son, aparte de todo lo que te he comentado, tu cuota de autónomos, como es normal, impuestos y el IVA. Y al final te preguntas, estás en una tesitura, te dices, ¿me sale rentable exponer? Porque yo a este ritmo no lo puedo llevar todos los meses. En muchas ocasiones vas muy justo. Entonces, claro, pero si no expones, dices, no me doy a conocer. Es un poco ese doble juego en donde te quedas, dices, estoy aquí, tengo que seguir, llego a duras penas, hay meses hay temporadas que a lo mejor con la pandemia ha sido un desastre. Me imagino. Pero que tienes que seguir. El problema principal, yo por lo menos para mí, es ese, o sea, es la falta de incentivo por parte del gobierno. No tiene ningún tipo. No hay... Mi siguiente pregunta es, sí. ¿Has recibido alguna vez, durante toda tu vida como artista, has recibido alguna vez alguna ayuda de algún tipo de administración? No he recibido ningún tipo de ayuda. Incluso creo que las ayudas muchas veces están condensadas siempre en los mismos colectivos y suelen caer las mismas personas. Entonces es muy complicado. ¿Hay comprensión de la administración con vuestra labor, la de artista? Cuando vais a una administración a pedirles un espacio, a que os ayuden a hacer una exposición, ¿habéis recibido en un primer momento como comprensión, que a veces es como una cosa más sencilla, de la dificultad que tiene hacer, por ejemplo, una galería, que a mí me parece tremendamente complejo decir lo que has dicho tú, el traslado? ¿Ha habido comprensión y ayuda para poder llegar a ello? No. Tú cuando expones, por ejemplo, en una sala pública, por lo menos mi experiencia personal, tú te tienes que encargar de todo. Ellos te ceden la sala, a veces te pueden ceder la vigilancia,
pero la vigilancia es un bedel de la propia institución, del propio edificio, y si quieres contratar una vigilancia, o la contratas, o eres tú el propio artista, o alguien que, bueno, que tú tengas confianza o que tú hayas llegado a un acuerdo en hacer ese tipo de trabajo, pero vamos, no hay ningún tipo, o sea, el trabajo se limita simplemente a ceder la sala y se desatiende completamente y luego todo. Para patrocinarlo, porque yo soy de los que opina que, sobre todo en la administración local, tiene que haber un trabajo grande para dar a conocer artistas del municipio y de la comunidad, para poder potenciar el arte, porque al fin y al cabo todos, para poder expresar sentimientos y para poder construirnos, necesitamos arte y cultura en nuestra vida. ¿Hay voluntad para sacar artistas y que los conozca la gente? No sé si hay voluntad, pero el tipo de promoción que se hace es bastante limitada, salvo excepciones o instituciones más fuertes que tengan ya un prestigio de por sí. Si hablamos a lo mejor de una localidad o un municipio concreto, es muy complicado esa promoción. Normalmente se limitan a un pequeño cartel y una entrada en una página web, que suele ser del ayuntamiento, pero no hay una convocatoria, no hay ni siquiera un seguimiento de cómo funciona la exposición. Entonces realmente te resulta complicado porque esa convocatoria, el poder de convocatoria también recae sobre el propio artista, el que al final pues recurres a los medios de publicidad. Claro, porque al fin y al cabo el ayuntamiento tiene un altavoz para poder llegar a los vecinos y vecinas, y si no se usa, el altavoz le tiene que poner el artista. Entonces al fin y al cabo siempre es yo me lo guiso, yo me lo como, y es muy difícil en este Si tú no, como artista, tú mismo no haces esa convocatoria e insistes y trabajas en ella, es muy complicado que te venga por otra vía, muy complicado. Perfecto, pues muchísimas gracias, Iván. Gracias a ti. Pues ahora voy a dar paso a mi compañera Trinidad. Muchas gracias, Diego. Hola, Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, actualmente, ¿en qué situación se encuentra el arte en España? Mira, lo primero que se tiene que decir del arte es que se tiene un desconocimiento completo y opaco de todo lo que ocurre en todas las cuestiones del arte, desde el comercio al mercado y al número de artistas, al número de ventas, etcétera. Es un mercado, como mercado es absolutamente opaco. En las dos ramas que hay, en las primeras ventas que se hacen, es lo que venden los artistas a través de sus galerías o ellos mismos, y en el segundo mercado, que es en el mercado secundario, que es el de las subastas, las reventas, etcétera. De todo eso prácticamente no hay conocimiento. Por eso ABAN, la Asociación de Artistas Visuales de Madrid, decidimos hacer un documento que estudiase la situación real que teníamos actualmente, lo cual le hemos dado el título de la excepcionalidad del arte. Muy buen título, la excepcionalidad del arte. Exactamente. De hecho, en ese documento habláis acerca de cómo es posible que el artista, el creador, al final sea el menos beneficiario de cualquier derecho o cualquier apoyo administrativo del Estado sobre el arte. Sí, es que yo no sé, en cuanto surge la palabra arte, artista, se distorsiona todo lo que tiene que ver con el mercado. Es decir, a nadie se le ocurre, a la administración misma, tiene que hacer una obra y va a un arquitecto que es un autónomo y se hace un contrato y sobre ese contrato él cobra lo otro de más allá. Eso no se hace con los artistas. Es decir, la administración necesita hacer una exposición de un artista y ese artista, su contrato es que en todo caso te pago para que lleves las obras, lo otro de más allá y se ha acabado. Es decir, por ejemplo, el artista, que es una cosa que reivindicamos, no cobra por el hecho de exponer en un museo o en una sala de una administración. Y a la gente, por ejemplo, no se le ocurre ir al teatro y no pagar las entradas, ¿no? No, claro, por supuesto. Pues empezando por eso, es decir, que ya empezamos mal. Es decir, al artista visual no se le da la importancia, o no es solo la importancia, es que es nadie. Es nadie, es prácticamente para la administración es un paria, es alguien que le rellena locales que ha abierto y que no sabe qué va a hacer con ellos, porque lo normal de la administración es que no tenga ni una política, no solo cultural, que suelen tener muy malas políticas culturales, sino ya en el mundo visual es que no tiene política ninguna. Lo que se le ha ocurrido es abrir una serie de salas y tal y cual, y ahora a ver cómo lo rellenamos. Una de las causas, como bien decía Iván, de las salidas que tienen los artistas al no haber suficientes galerías, pues es ir a una sala municipal, por ejemplo,
se lo tiene que pagar todo, pero es que además muchos de los artistas no queremos exponer en esas salas porque te desprestigia. Es decir, sí, te desprestigia porque normalmente no hay un comisariado ni un conocimiento de la administración que haga una selección. Y lo mismo pueden ir aficionados o no quiero poner mal a nadie dentro del mundo del arte, pero sí de una bajísima calidad, sobre todo porque estamos defendiendo el arte contemporáneo, no el arte del siglo XIX ni el arte del siglo XVIII, sino el que se está haciendo actualmente. Claro. Y entonces para mí sería un desprestigio. ¿Y será el arte, perdona, del futuro? O sea, claro, quiero claro, decir, claro, es claro, el claro, arte claro. que se está elaborando en este momento histórico, Claro, que no claro, por eso carece de importancia, ni mucho efectivamente. menos. Y tan poca importancia se le da que la propia administración no tiene en cuenta que la mayor parte de los artistas pues fallecerán un día y con todo lo que tienen de su fondo de obra pues se destruirá, porque la administración no tiene en cuenta, ni ha hecho un estudio, ni una selección, ni sabe el número de artistas que tiene, ni qué arte contemporáneo o no contemporáneo se hace eso. Eso se va a perder, de modo que se va a perder un inmenso patrimonio de lo que está haciendo ahora, que sería el patrimonio artístico que tiene que tener España, la ciudad de Madrid, la Comunidad de Madrid, para dentro de 50 años. En este documento que comentabas, la excepcionalidad del arte, que Sí, de verdad sí, me ha gustado sí. mucho el título, habláis acerca de una mala praxis entre intermediarios y artistas. ¿Nos puedes explicar exactamente en qué consisten estas prácticas abusivas? Sí, mira, hay un código de buenas prácticas que eso se elaboró hace ya por lo menos 20, 25 años, donde hay una serie de principios, es decir, los artistas tienen que ser remunerados, los artistas tienen que ser ayudados a la hora de exponer en pagar los transportes, de manera que no se llevan a la práctica. Como no tiene formato ni de ley, ni de reglamento, ni de nada, pues nadie los cumple y nadie protesta y a todo el mundo le parece perfecto. De hecho, para que veas la situación en que estamos ahora, los artistas, en España, del estudio que yo he hecho, porque, claro, yo, como otros muchos compañeros, la mayoría, no he podido vivir del arte y, bueno, me ha tocado sacar mi oposición y he sido inspector de tributos. Entonces, gracias a ello me he preocupado claro. yo de ver todas las matrículas altas en la Seguridad Social, en autónomos, en el impuesto de actividades económicas y me he dado cuenta que, bueno, en España hay unos 24.000 artistas que alguna vez se hayan dado de alta en alguno de los censos, ¿no? Si tú ves luego, por ejemplo, yo que me muevo mucho en las redes, cuántos artistas hay en las redes, se puede multiplicar por 3 esa cantidad. Lo que pasa es que no han tenido ni condiciones ni posibilidades de darse de alta, ni siquiera como autónomos, porque no viven ni van a poder vivir del arte. ¿Qué significa esto? Pues que tienen otros trabajos y ya están acogidos a la Seguridad Social porque son camareros, porque van con las bicicletas repartiendo pizzas, lo otro de más allá, y ya lo Como pagan sea, ahí, claro, ya lo pagan. claro. No quieren darse de alta como autónomos porque primero no venden, no tienen galería. ¿Para qué van a estar pagando 300 euros todos los meses de Seguridad Social si ya se lo pagan con el otro trabajo? Es decir, pagarían doblemente la Seguridad Social para nada, para nada. Y date cuenta de esto, mira, en España, antes del COVID, había 494 galerías que se dedicaban al arte contemporáneo. Más de la mitad, con la crisis financiera, no solo no se dedicaron a cumplir las buenas prácticas, sino que además empezaron a cobrarles a los artistas el alquiler de la sala. Además de, claro, no pagarles el transporte, ni el enmarcado, ni nada de nada. Eso por un lado. Y de las otras, pues si hay 24.000 artistas, pongamos, divide por las 494, pues solo un 20,7% de los artistas de España consiguen exponer alguna vez en alguna galería comercial. Lo cual no quiere decir que vendan y ya puedan vivir de eso. En realidad, quien vive del arte en España es un 2,7%. Eso lo he sacado de las declaraciones de la renta en toda España. Y el escalón es terrible. Es decir, ese 2,7 viven excelentemente. Y el escalón siguiente se tiene que buscar otro trabajo. Entonces, situación que hay, pues que no vienen ayudas de otro lado. Las ayudas de otro lado, ¿de dónde pueden venir si las entidades privadas no son suficiente mercado para asumir toda la producción artística que tiene España? Pues tiene que ser la administración, porque no busquemos otras vueltas. Pero ¿qué le ocurre a la administración?
que la administración no tiene políticas para el arte contemporáneo. No tiene políticas ninguna, es decir, que, por ponerte un ejemplo, mira, en tiempos de Franco, el régimen quería dar una imagen de apertura política, etcétera, sobre todo después de que Eisenhower vino en su super Constellation y aparcó en Barajas, pues intentó convencer a Franco que esto tenía que ser tal, vinieron a negociar las bases y eso, pero que diese una imagen más aperturista. Y entonces Franco dejó un poco la mano abierta a personajes extraños, curiosos y que beneficiaron mucho al arte. Por ejemplo, Luis González Robles, que era el director de exposiciones internacionales del Instituto Iberoamericano de Cooperación. Él lo que hizo, en vez de no participar España en nada, decidió que España tenía que participar en todas las bienales. Y él, con muy buen ojo, seleccionó, por ejemplo, al grupo Dau al Set de Cataluña, al grupo El Paso, etcétera, y entonces los artistas españoles empiezan a ganar premios en las bienales, ¿no? Bueno, pues todo eso se ha ido abandonando, no era nada, no era casi nada, pero no se ha seguido una tradición de investigación. Claro. Y yo eso lo he visto muy claramente porque yo no soy solo artista, yo he estado también en el otro lado. He sido durante el tiempo en el Madrid célebre de los 80, con Tierno Galván, yo he sido el director de exposiciones del Ayuntamiento de Madrid. Por mí han salido 3 generaciones de artistas, es decir, quien sacó por primera vez a la luz a Miquel Barceló en una exposición institucional fui yo, pero a José María Sicilia también, y te puedo decir nombres y nombres. ¿Quién se ocupó del arte, por así decirlo, más alternativo? Desde el body art a la performance, pasando por el videoarte, las videoinstalaciones y tal, pues eso lo hice yo también en una exposición que ahora se andan haciendo incluso tesis sobre ella que se tituló Fuera de formato. Claro. Todo eso ha Pero desaparecido. Además, lo hacías sin dedicarte profesionalmente a ello. Bueno, en ese caso, en ese momento sí que estabas más como director de exposiciones. Sí, pero era porque fue una casualidad. Fue porque yo ya era funcionario antes. Claro, claro. En ese, al final tuvo que ser a través de ese trabajo como funcionario. Efectivamente. El tema, Rafael, es muy importante que pongamos, que levantemos la voz ante esta situación, pero también es muy importante aportar una solución. ¿Qué propone ABAM? ¿Cómo creéis que se puede resolver? Mira, en este documento, no solo, este documento de la excepcionalidad del arte, no solo habla de la situación tan mala que tenemos, de lo que ha supuesto la crisis desde 2008, el COVID y tal, sino que decimos una serie de puntos de cómo se puede relanzar esto. Y lo primero que digo ahí es que hay que aprender de lo que han hecho otros. En la crisis de los años 30, la crisis financiera también de los años 30, que luego provocó la Segunda Guerra Mundial, etcétera y tal, ¿qué es lo que hizo? Fíjate tú, que yo no soy muy proamericano, pero hay que fijarse en las cosas buenas que hacen. Hicieron lo que se llamó la New Deal, que es decir, una nueva forma de hacer las cosas económicas. Y lo que hicieron es un estudio profundo de los artistas contemporáneos que había en Estados Unidos. Además, la mayor parte de ellos eran emigrados, ni siquiera eran nacidos en Estados Unidos. Y lo que hicieron fue darles trabajo para que decorasen todas las instituciones del Estado americano. Empezaron a comprar obra. Convencieron a las fundaciones a que las empresas multinacionales hicieran instituciones y comprasen obra. Bueno, de ahí salió... ¿Y eso es económicamente realizable? ¿Con este 1,5% que hablamos se podría destinar una parte para...? Porque al final cualquier medida necesita su contraprestación económica. ¿Podría destinarse esa parte? O sea, ¿existe una viabilidad económica de algo similar? Mira, yo lo que creo que primero hay que tener claro cómo están los artistas, para eso sirve este documento, y segundo, qué política quieres hacer con eso. Si quieres hacer una política, mira, como en el atletismo, queremos tener medallas, pero si no hay deporte de base, claro, nunca van a salir los medallistas. No vas a poder, efectivamente. Claro. ¿Qué ocurre en el mundo de la pintura? Pues que si tú ayudas a 24.000, te van a salir 12 que van a ser mundialmente famosos. Claro. Es decir, la rentabilidad de esos 12 ultra famosos va a ser muy grande. Vas a tener luego otro tanto por ciento que van a ser muy conocidos, y el resto a lo mejor no, aunque sean muy buenos, pero tú te has resarcido con la inversión que has hecho con esos otros artistas. Si no existe ese tipo de política cultural
que, cuidado, no es un gasto, que es una inversión. Porque ahora mismo, mira, el Reina Sofía antes de la pandemia ya tuvo 1 millón de visitantes más que el Museo del Prado. Con eso te digo bastante, ¿eh? Nosotros alimentamos a los museos. Los museos se hacen rentables para el Estado porque les atrae turismo y se llenan los restaurantes, los hoteles, lo otro de más allá, pero eso no revierte nunca en los artistas, ni a través del 1,5% cultural, ni a través de políticas culturales. Es decir, lo más que se les ocurre es hacer un premio. Porque claro, los premios lo que ocultan es la realidad, que no hay políticas culturales. Doy un premio donde a 3 artistas les doy 1 millón de euros y parece que tengo una política cultural. Y eso no es así. Y no es así. Y no es así, claro. Sí, de perdona. hecho, no, te iba a preguntar porque recientemente se ha publicado este esperado Estatuto del Artista, sí, ¿no? sí. Donde se esperaban una serie de medidas. Sí. Y parece ser que no ha terminado de convencer del todo, ¿verdad? Mira, no nos convence por esta razón. Se lleva el asociacionismo en España, que nace en el año 72 con la Asociación de Artistas Plásticos que se llamaba ASAP, y de la cual yo fui fundador también. Lo primero que dijimos que el artista tiene que tener un estatuto donde sea reconocido por la función pública, el Estado, etcétera, pues eso, tenerlo en cuenta como autónomo, tener en cuenta el valor de lo que hace, del patrimonio que crea, etcétera, y lo vimos muy necesario. Bien, a fecha de hoy, no se ha aprobado nada, es decir, estamos desde el año 72 hasta hoy y no hay un estatuto. ¿Problema del que hay ahora? Pues que se ha ido haciendo, hilando, haciendo proyectos de estatuto donde a fecha de hoy, en la situación que estamos, no nos vale para nada. Les vale solo a ese 2% que sí que tienen mucho dinero gracias a que venden arte. Final, Y los demás quedamos fuera. ¿Por qué quedamos fuera? Pues mira, el Estatuto del Artista lo que trata es de que la fiscalidad sea adecuada. Bien, pero no se cambia la fiscalidad. Yo he estado en la mesa de trabajo para la creación del Estatuto del Artista en representación de Aban y resulta que nuestra situación fiscal es esta. Es decir, si tu galería vende una obra de arte, está grabada con el 21%. Pero también hay una forma de darle la vuelta. Que sea el artista el que vende directamente y te ofrece un servicio la galería. Vale, el artista sí puede vender al 10%, perfecto. Pero ahora viene la cosa de detrás. Es decir, por los servicios prestados por la galería se cobra el 50% del valor de las ventas que has tenido y además te tiene que hacer un contrato donde sí te graba con el 21%. Entonces, imagínate lo que le queda al artista. Sí, lo que comentaba antes Iván. Iván, Sí, efectivamente. sí, Es decir, efectivamente. no te interesa exponer porque además de que te pagas el transporte, el enmarcado, te has pagado las pinturas, el hacer los cuadros, los bastidores, las telas, otro más allá, y encima la galería te cobra el 21% de IVA porque te está ofreciendo un servicio. Con lo cual no nos vale para nada este estatuto. Te pongo otro ejemplo. El ejemplo de los derechos de autor. Y más Te iba ahora, a preguntar por ellos, que también lo comentáis. sí, y más ahora que vienen los derechos digitales. Bueno, los derechos de autor, esto es una merienda de negros, que solo favorece a ese 2,7%. Y me explico. Normalmente, ¿de dónde se saca la información de cuánto sale en los periódicos, en la prensa especializada, en las televisiones, las imágenes de los artistas? Bueno, pues se sacan de una entidad que se llama CEDRO, que tiene una serie de investigadores y tal y cual. ¿Quiénes salen más veces? Los que ya son del 2,7%, que son muy conocidos. Cuidado. Estas personas que son muy conocidas, la mayor parte de ellos además muy buenos artistas, es decir, que no es que yo esté diciendo que son malos artistas y encima son millonarios, no. Suele coincidir que son también muy buenos artistas. La cuestión es que esa fama, por decirlo entre comillas, no me gusta hablar de fama, pero sí ese prestigio, ese tal, lo tienen fundamentalmente no a través de sus galerías, sino del dinero que hemos dado con nuestros impuestos todos los españoles por las cosas que ha organizado el Estado para sacarlos adelante. Otra forma que está oculta en cómo se toman las decisiones para que alguien tenga prestigio es en cómo está organizado todo el mundo de la cultura a nivel de la administración. Los museos, vamos a poner los museos. Los museos tienen unos patronazgos
¿Quiénes son sus patronos? Pues claro, el Estado busca como patronos aquellas empresas que les pueden o prestar dinero o prestar obras que han comprado a los museos, porque así el museo no se gasta dinero, porque cada vez hay menos presupuesto y más con las políticas neoliberales que los están dejando vacíos, pues entonces se busca terceras personas o terceras entidades jurídicas que sean las que aporten. Pero claro, estas entidades les viene fenomenal. Ellos antes han hecho una inversión en determinados artistas, siempre asesorados por todo un entramado de críticos, curadores, no sé qué, no sé cuánto, y han decidido acotar a quiénes y qué estilos y qué materias final, y qué tal. Claro. Bueno, y esas instituciones, esas fundaciones se han arriesgado y han hecho la compra. Pero cuidado, se han arriesgado entre comillas, porque luego como son parte de los patronazgos, ellos mismos son los que luego, como un lobby, imponen a quién tienen que comprar los museos, Sí, que coinciden con los claro. mismos que tienen ellos. Con lo cual, se cierra el Es círculo un círculo que al final y nos los permite- artistas normales pues no salen adelante. Un círculo donde están 3 o 4 galerías que son multinacionales del arte también y que son los que imponen a esas mismas personas. Rafael, ¿qué pasa con el 1,5% que está destinado, ese porcentaje del presupuesto de obras públicas, que Sí. creo que supera los 300 millones de Sí. euros anuales, y que ese 1,5% está destinado al arte y a la cultura? ¿Qué pasa con ese dinero? Pues ocurre que la ley de llamado 1,5% está escrito de tal modo que eso va en defensa del patrimonio y dicen con la posibilidad de ayuda a la creación. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que todo ese dinero ha ido a la defensa del patrimonio, pero del patrimonio histórico. No se ha tenido en cuenta, por ejemplo, el patrimonio que se puede perder, como ya te he dicho anteriormente, de la obra que actualmente están haciendo los artistas. Y segundo, que jamás, por falta de un convenio entre administraciones, es decir, fomento y cultura, no hay un protocolo que diga qué tanto por ciento de esos 300 y pico millones de euros van a ir directamente a la creatividad, a la creación, claro, a lo la que es ayuda a el los arte artistas. en este nuevo arte que será el arte del futuro, que comentábamos Exactamente, antes. Claro. exactamente. Y como no se ha hecho ese protocolo, jamás ha venido un solo euro del 1,5% directamente a los creadores actuales. Y eso es un problemón, claro. O sea, nada de ese 1,5% ha ido para el arte que actualmente se está produciendo. Nada, Claro, nada, eso no es- nunca. Y ahora mismo tenemos una comisión también en Aban, que es otra, bueno, para que veáis qué tipo de reivindicaciones hacemos. Estamos ahora en contacto precisamente con el Ministerio de Fomento y con el Ministerio de Cultura para que exista ese protocolo y se diga qué tanto por ciento de esa cantidad debería Claro, también una parte. a la creación actual. Claro. No se han dado pasos muy definitivos porque la verdad es que hay muchas reticencias y todo acaba al final, que me parece estupendo también, la defensa de nuestro patrimonio, Hombre, las iglesias claro, románicas, el pero gótico, que no es sé qué, no sé cuánto. incompatible y Pero siempre puede haber para, exactamente, claro, exactamente. una parte. Pues Entiendo que esa será una de las principales propuestas que ABAM tenga o que esté intentando conseguir. ¿Podrías resumirnos vuestro foco de atención, vuestras ideas, vuestras propuestas más importantes? Pues mira, la primera propuesta es la participación de los artistas, a través normalmente de sus entidades representativas, en todas las instituciones. Por ejemplo, hemos hablado de los patronazgos de los museos. ¿Cómo es posible que no haya ni un solo artista en ningún patronazgo de ningún museo? Ni siquiera para las adquisiciones que hacen esos museos de arte contemporáneo. No existe. Segundo, la UNESCO se harta de repetir que usted tiene artistas y los artistas no solo hacen arte, sino que también piensan y conocen el arte quizá mejor que muchos historiadores, críticos, etc. Utilícelos. ¿Cómo se puede utilizar? Para eso están obligados también por la Unión Europea los consejos de cultura. Está el Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. ¿Qué ocurre con esos consejos? Pues que la administración trata de amarrar siempre la dirección de lo que quiere hacer con el arte. Y en realidad no te deja representatividad. De hecho, hay tan poca representación de artistas en el Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid que estamos a punto de ya no ir a las reuniones como modo de protesta. Para colmo, eso en la comunidad. Para colmo, el Ayuntamiento de Madrid creó
desgraciadamente al final de la legislatura del ayuntamiento que dirigió Carmena, se crea, y además muy democráticamente, porque estuvimos durante 2 años viendo qué reglamento podía tener y qué representatividad. Se llegó a un acuerdo, todos estábamos de acuerdo y había de representatividad de todos los sectores de la cultura. Casi todos eran los trabajadores de la cultura, en teatro, en música, en lo otro y también en las artes visuales. Bueno, cambia el gobierno municipal. Y esos eran los miembros de ese consejo, la formación, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, por ejemplo, Abán tenía una gran representación ahí, que eso irá luego a aconsejar políticas culturales, claro. O cuando se van a dar ayudas, los artistas son parte de la selección de otros artistas, por ejemplo, y no solo de otros artistas, sino de manifestaciones artísticas que a lo mejor no son las clásicas y son las menos visibles, como es el body art, que te he dicho antes, el videoarte, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que hizo el ayuntamiento actual fue cargarse el reglamento que ya existía, no convocar al Consejo de Cultura realmente existente y sin previo aviso y sin consultar ni con el Consejo que ya existía, ni con los artistas, ni con nadie, ha decidido crear otra estructura y otro reglamento. En ese reglamento la representación real de artistas no llega al 6%, es decir, ha metido todo tipo de instituciones, de empresas, galerías de arte, fundaciones, no sé qué, pero tú miras qué representación tiene Abán dentro de ese conglomerado y no llegamos al 6%, de modo que cuando se vayan a votar políticas culturales o se vayan a decir o discutir, los artistas no tienen ninguna representación. Por los creadores de verdad de las obras efectivamente. Actuales, claro. Tan grave es el caso que a través de las plataformas en las que también participamos como Abán, como es en la plataforma en defensa de la cultura, que ahí están agrupados todos los sectores de la cultura. Ahí hay 120 asociaciones de toda España que son representantes de la cultura, de danza, de música, de teatro, de literatura, de todo. Hemos decidido que posiblemente para octubre nos encerremos en el Ateneo de Madrid y hagamos un Consejo de Cultura paralelo al que quiere montar el ayuntamiento actual. Y claro, montaremos el Cisco, y supongo que irá a la prensa, irá a la televisión, etcétera, y ese va a ser una de las grandes reivindicaciones que tenemos los artistas para que se nos oiga, claro. Y que las políticas culturales, cuando se vayan a discutir en los consejos de cultura, tenga el artista algo que decir. Por verdaderamente quién puede aportar. Efectivamente. Claro. Y luego, respecto a las políticas inmediatas, lo primero que tenemos que exigirle pues, a nuestro ministro Iceta es ahora mismo decirles que la aplicación de una New Deal para el arte contemporáneo es absolutamente necesario. Es decir, no solo que haya más compras por parte de los museos de arte contemporáneo, sino que en esas compras quien esté también en representación para decidir qué se compra, qué, pero no solo a qué artistas, sino qué sectores del arte también, pues que estén también los artistas, no solo las grandes fundaciones y los grandes grupos de lobbies de presión, como son los fondos de inversión. Ten en cuenta que, por ejemplo, el arte es un medio de refugio del dinero que se lleva a través de los grandes fondos de inversión. Yo, como inspector de tributos que fui, llevaba la unidad de inspección de grandes fondos de inversión. Y yo he podido comprobar cómo se hacen unas inversiones ingentes en las obras de ese 2% de artistas que te he dicho, que constantemente tratan de revalorizarlos porque los inversores lo que quieren es buscar rentabilidad. Con lo cual el resto de la ciudadanía artista queda fuera. Nosotros lo que pedimos es que se cambie rotundamente ese sistema y que sea el Estado el primero que empiece a comprar y que llegue a acuerdos con las fundaciones, con las grandes empresas, con los autónomos, claro. Con los demás allá, fomentando la compra de obra de arte. Además, la mayor parte de los coleccionistas que hay en España procuran no comprar en las ferias españolas, por una sencilla razón, porque si se van a Basilea, resulta que se lo compran a una galería extranjera, el mismo autor. Por ejemplo, tú vas a comprar un Barceló y es mejor irte a Basilea a comprarlo, porque con la imposición que hay en España, mejor lo compro fuera.
Claro. Con lo cual, quien gana dinero además son las galerías extranjeras. Que cuidado, nosotros no vemos a las galerías como nuestros empresarios y tal. No, no, no. No, cuidado, también las buenas galerías nos ayudan mucho a nosotros, son las que hacen que seamos visibles y nos consiguen clientes. Entonces, en las buenas prácticas, esas buenas galerías nosotros las defendemos también. Lo que no puede ser es que se las arruine también porque sea más fácil comprar a un artista español en Basel, en Basilea, en California, en cualquiera de otros lugares, en Tokio, en Hong Kong, porque le sale más barato. Eso no puede ser. Gracias, Rafael. Hemos tomado nota de la situación. Desde Más Madrid Alcorcón entendemos muy bien la problemática y por supuesto que haremos lo posible, lo que esté en nuestras manos para que esto tienda a cambiar, porque estamos hablando de algo muy importante. El arte visual es algo necesario tanto por ser el arte actual, que será nuestro arte de futuro, sino por esa concepción que creo que compartimos todos de tener el arte y la cultura como parte del desarrollo de cualquier persona. Entonces es algo con lo que tenemos que caminar de la mejor de las maneras. Muchísimas gracias, Iván, por estar aquí y por ayudarnos en este proyecto. Muchísimas gracias, Nieves. Gracias. Y nada más, si quieres cerrar... No, que quedamos muy agradecidos por esta entrevista vuestra y desde luego porque es la primera vez que, y eso os cabe a vosotros, que un partido político pues se ha interesado por nuestras reivindicaciones, y lo que quisiéramos es que todos los partidos políticos del arco parlamentario o del arco municipal o del arco autonómico estuviesen preocupados por estas cuestiones. Y ahí digo todo, cuando digo todos los partidos, digo todos los partidos. Sí. Porque lo que sí tengo que decir también, que lo que nos hace polvo son las políticas neoliberales que tratan de empequeñecer, jibarizar el Estado, que es el único que en la situación de falta de inversión privada puede hacer que con su inversión esto se reconvierta. Anotado queda. Muchas gracias.